Yo creo que una otoscopía o también un hemograma sería importante. Endoscopia ya tienes, ¿verdad? Porque el examen físico tienes una otoscopia. Entonces, otoscopía te dicen que la membrana timpánica izquierda está eritematosa, opaca, bombada, pero no tensa. ¿Ya? ¿Qué otro examen dijiste, Joel? Un hemograma. Muy bien, una biometría hemática, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, estamos con la biometría hemática. Alejandro. Podríamos pedir una radiografía de senos paranasales y en proyección de Capwell y Batten. Ok. Una radiografía. ¿Qué utilidad tiene esa radiografía? Nos ayuda a identificar problemas de sinusitis si tuviese el paciente. Y ya. ¿A qué edad se desarrollaban los senos? A los 10 años ya están casi todos los senos paranasales. ¿Qué edad tiene tu paciente? Tenía... ¿Cuántos tenía? Tenía 16 meses. Ya. ¿Qué vas a ver en tu... ¿Cuál radiografía me pediste? La de senos paranasales, la en proyección de Cadwell y Batten. Ya. ¿Qué ves con la una y qué ves con la otra? Ya. La de Cadwell sería los senos maxilares y el de Batten sería los estenoidales. ¿Seguro? O ya me confundí. A ver, revísale. Frontales y etmoidales. Ya, frontal y etmoidal. Ay, entonces no serviría. ¿A qué edad se empiezan a desarrollar los senos? Ay, ¿dónde está la otitis? Entonces no serviría porque los frontales son los últimos que se desarrollan. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te dice? Que los senos frontales están más o menos entre los 6, los 10, y hay algunas bibliografías que te dicen que no terminan de desarrollarse, sino hasta la adolescencia, ¿no es cierto? Que los senos maxilares, bueno, sí están presentes desde el nacimiento, pero que estos empiezan a desarrollar, se terminan de desarrollar alrededor de los 8 años. En el de acá te dice alrededor de los 6 años, pero generalmente es en más grandes. Los únicos que están presentes desde el nacimiento van a ser los etmoidales. A ver, no. Vamos por partes. En el nacimiento están los etmoidales y también están los maxilares. Los dos están, ¿sí? Pero los maxilares se terminan de desarrollar, se terminan de formar, de neumatizar, de llenarse de aire hasta entre los 6 y los 8 años, ¿sí? Los esfenoidales aparecen de los 3 a los 7 años. Y bueno, pues los únicos que sí están formados en el nacimiento van a ser los etmoidales. Los frontales ya saben que empiezan alrededor de los 6, 7 años y se terminan de deformar en la adolescencia. Ahora, ¿te sirve de algo esta radiografía? No. No. Ahora, acuérdense también, por favor, en el diagnóstico de sinusitis, que aunque fuera un niño más grande, la radiografía no tiene la suficiente especificidad. En el niño con el resfriado común, ustedes también van a encontrar que los senos paranasales o los senos frontales van a estar la mucosa aumentada hasta más
más de 4 milímetros, que era el diagnóstico de sinusitis. Entonces, no me sirve en ningún momento la radiografía. ¿Cuándo me sirve? Cuando tengo muchas dudas diagnósticas, muchísimas dudas diagnósticas, tal vez, ¿sí? En un niño grande, pero en un niño pequeño, para nada. No tiene sentido que las pidan. El que las pidan implica como que no conocen ustedes que no están formados todos los senos, ¿sí? Y también implica que no conocen el diagnóstico de sinusitis, que es netamente clínico, ¿se acuerdan? Clínico. El resfriado que no mejora en 10 días, ante un resfriado inusualmente grave, o en el momento de efervescencia, es decir, en el momento en que ya está mejorando el resfriado común, nuevamente viene un proceso de fiebre con secreción nasal más purulenta y todo lo demás. Eso es sinusitis, es clínica, no necesitas imagen en sinusitis. Y cuando sí necesitan imagen, es cuando hay complicaciones serias, otitis, meningitis, y en ese caso, pues la radiografía no les va a servir. Lo que van a pedir, ¿cuál es el gold estándar de la sinusitis? La TAC. La tomografía. Entonces, el gold estándar de la sinusitis va a ser la tomografía, ¿ok? Luis, dime. También podríamos pedir la investigación de polimorfos nucleares en moco nasal. Esto sí es importante, ¿no? Porque en moco nasal usualmente no, lo que tenemos son neutrófilos. Ya. Pero si es que encontramos eosinófilos en cantidades mayores al 10%, entonces esto ya nos puede estar indicando quizá algún tipo de proceso alérgico, como una rinitis alérgica. Eso en el caso de descartar una rinitis alérgica, ¿no es cierto? Que tenía una condición crónica. Siempre recuerden, la rinitis alérgica tiene una condición crónica, recidivante, aparece y aparece y aparece en el tiempo. Y si nos acordamos de la clínica de nuestro paciente, no tenía esa clínica de cronicidad. Es un proceso infeccioso alto, una rinitis aguda sería, porque tenía rinorrea y todo lo demás. Una rinitis aguda que se acompaña o que la confunden mucho con los términos son similares al del resfriado común, ¿sí? Una rinitis infecciosa como tal. Ok. Dime, Joel. En vez de una tomografía, podríamos mandarle una ecografía que sí presenta una sensibilidad alta del 86% y una especificidad del mayor al 96%. ¿Para diagnosticar qué? Sinusitis. Sinusitis. Ya, podrías pedir una ecografía, pero ya te expliqué cuándo la necesitas. Solo en complicaciones. Exactamente. ¿Tú cuándo necesitas hacer esa tomografía? Para ver otras cosas, porque no está dentro del algoritmo de la sinusitis que pidas una ecografía. ¿Sí me entiendes? No necesitas una imagen para diagnosticar sinusitis. Sinusitis simple no necesitas una imagen. Tal vez sí un examen de laboratorio, tal vez, aunque en el algoritmo de la sinusitis te dicen que tú necesitas es la clínica, que la clínica es mandatoria en el diagnóstico de sinusitis, ¿no es cierto? Y que no tiene sentido pedir muchos exámenes complementarios, al menos que sea muy, muy necesario, que tengas muchas dudas diagnósticas y que con el examen que tú vas a pedir cambie tu actitud como médico, ¿sí? Entonces ahí sí. Sí, claro, el eco tiene una excelente sensibilidad y es una buena alternativa, pero yo lo que no quiero es que ustedes estén en las emergencias, les llega un niño con clínica de sinusitis y ustedes le van a solicitar un eco, porque posiblemente ese eco está en ese momento ocupado en ver, pues, qué sé yo, apendicitis o ver algún proceso más grave que comprometa la vida de otro paciente. Y ustedes lo van a ocupar con un diagnóstico que lo pueden hacer desde un punto de vista clínico, ¿sí? Eso hablando que ustedes tengan a disposición el ecógrafo, ¿no? Ya. ¿Algún otro examen que le vayamos a pedir? Doménica.
Doc, no sé si dijeron, porque se me cortó un poquito mi internet, lo de el hisopado faríngeo se podría pedir para ver la presencia de los estreptococos del grupo A. Sí, tienes razón. Dame un segundo. Ya. Entonces tú me pides un hisopado faríngeo. Algo como un strep test, ¿no? Para investigar el estreptococo, el strep test. Sí. ¿Algún otro examen que le vayamos a pedir? Siempre bases en su lista de problemas activos y pasivos y en sus hipótesis diagnósticas, ¿no? Ok, entonces lo que voy a hacer es dejar de compartir ahorita ¿Tiene alguien el caso clínico? Ah, perdón, Dayana. Doc, sí, yo había visto que también se le puede hacer el test rápido o el test de PAC por inmunocromatografía. También A ver, explícanos un poquito cómo es ese test, a ver. es como el test rápido que se les hace ahorita a los pacientes por COVID. Entonces, lo que se hace es se toma una muestra de sangre y se pone en el test rápido. Entonces, por eso está rápido. Entonces, podrías saber si es que, básicamente, acompañado con la clínica, si es que el paciente tiene o no. ¿Cuál test? Repíteme, por favor. Es el test rápido o test PAC por inmunocromatografía. Ya, pero ¿para qué lo quieres investigar? Claro, o sea, sería si es que no estoy muy segura porque tiene una clínica, digamos, confusa el paciente de de la influenza o de la gripe y podría yo confirmar si es que O sea, tú está querrías un test viral. Ajá, un test viral. Como un test viral, ya, muy bien. O sea, como un PAC test de inmunocromatografía viral, porque recuerden que nosotros hacíamos solo el del COVID, ¿no? Cuando se hacía el PAC test, el test rápido, la prueba rápida con inmunocromatografía era solo para COVID. Pero si tú me dices un test viral, o sea, tendría que ser para COVID, para influenza, para adenovirus, ¿sí me entiendes? Como un panel viral se llama. Eso. Habría que, ¿cuánto costaba el test de inmunofluorescencia de COVID? No sé, no sé. Más o menos, ¿alguien sabe cuánto costaba el test de inmunofluorescencia de COVID? Bueno, sería bueno averiguar cuánto nos va a costar ese pack viral, pero bueno, ya está aquí el test. Juan Mateo. Entonces. Ya. Ok, entonces exactamente es eso, Juan Mateo. Tú tienes un paciente que tiene una patología aguda en este momento, ¿no es cierto? Es un niño que empezó con un cuadro como de un resfriado y se me ha complicado, ¿no es cierto? Y que tiene fiebre y que tiene otalgia y que tiene la membrana timpánica eritematosa y abombada. Entonces, este niño que tiene esa clínica, posiblemente en este primer episodio no necesite un cultivo de secreción, ¿sí? Porque ese cultivo de secreción se va a demorar, como tú dices bien, mucho tiempo en darme un resultado. Estamos hablando entre 5 y 7 días. Además de eso, ¿cuántos de los cultivos, en cuántas de las infecciones bacterianas altas ustedes identifican el germen? Son muy pocas. Por ejemplo, en el momento que hablamos de una neumonía, apenas el 30% identificamos el germen. Es difícil porque nuestra vía respiratoria sí tiene algunos gérmenes ahí, ¿sí? Entonces es muy difícil el cultivo y el aislamiento de un solo patógeno como el causante de esta enfermedad. Ok, Diana.
Sí, Doc, como decía, en el cultivo solamente se va a detectar positivo en un 70%, entonces lo que prefiere es hacer la aglutinación en látex para ver la detección de antígenos para el estreptococo. Entonces yo le pediría esa prueba, porque esa prueba se puede hacer temprana y también podríamos hacer, pero no estoy segura, la IgE en sangre. Ya. IgE en sangre Pero sospechando como para nosotros para rinitis. alergia, ajá, o sea, como para diagnóstico diferencial. Ya. En este caso, ¿tú crees que sea una alergia, Diana? No, por la cronicidad, o sea, No por el tiene tiempo, cronicidad. no tiene. Ajá. Entonces, tal vez no sea muy necesaria esa IgE en este momento. Ok, Catherine. No sé si se le puede mandar a hacer una audiometría que incluya timpanometría y también una impedanciometría para evaluar la trompa de Eustaquio. Y así vemos o sea, qué tan afectada está la audición o si la preserva, tal vez. Ya. Por ser su primer evento de otitis, si es que es otitis, ¿no es cierto? No necesitaríamos ya una audiometría. Si fueran unas otitis a repetición, sí. ¿Cuál era la mayor complicación de la otitis crónica? El retraso en el lenguaje. El retraso en el lenguaje. Pero esa alteración se ve en la otitis crónica. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que en la otitis crónica yo tengo una alteración en la audición. Y por esa razón ese paciente no puede hablar, ¿sí? No es porque afecte acá sus cuerdas vocales ni nada, es porque no escucha y al no escuchar, pues no habla. Entonces, sí la audiometría, sobre todo en pacientes que tienen infecciones ópticas a repetición. Sí hay en muchos pacientes que ustedes sí van a tener que hacer la audiometría ante el primer episodio de otitis, sobre todo cuando es muy severa y cuando hay perforación y todo lo demás. Entonces sí habrá que hacerlo. No está de más, no lo creo necesario en este momento como para el diagnóstico, o sea, no me va a ayudar en este rato. Para el diagnóstico y mi tratamiento de este momento no me va a ayudar, pero posiblemente en un futuro el paciente sí lo necesite. ¿Sí? Para el diagnóstico de esta otitis o para este caso clínico como tal, no me debería de ayudar la audiometría, ¿ya? Porque no me ayuda a resolver nada, pero luego posiblemente sí lo necesito. Eso va a depender de la evaluación de mi paciente. Ya, entonces esos son los exámenes que tenemos. ¿Alguien tiene el caso a la mano para que nos proyecte los exámenes que le realizaron? Ay, lo que no sé si está que se pueda compartir. Espérenme un segundito. Ahí. Ya está, Doc. Ya. Ok, entonces, ¿qué es lo que le realizan aquí? Ya le hicieron una biometría hemática, donde encontramos un hematocrito del 36%, leucocitosis con 12.000, también encontramos segmentados en el 50%, linfocitos 45%, monocitos 3%, basófilos 1% y eosinófilos 2%. Le hicieron una RX de Cabo, donde encontraron hipertrofia de adenoides, y también el RX de Cadwell-Baders. Obviamente no es de nuestro paciente, ¿no es cierto? ¿Por qué no es de nuestro paciente? Regrésate a la radiografía. Bájale un poquito más. Lo que nos están dando es un sinnúmero de estudios que se podrían realizar, que ya ustedes saben que no se deben de hacer. ¿Y por qué no es de nuestro paciente? Porque aquí tienen los senos frontales. ¿Sí ven? Miren cómo están tan desarrollados los paranasales. Entonces no va por ahí. Y obviamente en esta radiografía sí se ve una sinusitis, si ven cómo hay aumento de la mucosa. Acá también está ocupado y acá ni siquiera se ve por el aumento, por la ocupación de la secreción. Pero no es de nuestro paciente, porque no puede tener esos senos paranasales y esos senos frontales tan desarrollados. Ok, continuemos. Ya, también tenemos un ataque de senos paranasales.
Y tenemos la investigación de polimorfonucleares del muconasal, donde hay células cilíndricas ciliadas, células caliciformes, ausencia de cristales de Charcot-Leyden, y eosinófilos del 24% y polimorfonucleares del 35%. Y un hisopado faríngeo negativo. Ya, entonces, ¿qué nos dice todo ese examen? El de polimorfonucleares del muconasal. Ujú. Vemos los eosinófilos aumentados porque tenemos un 24% y lo normal es tener menos del 10%. Ok, como que fuera una rinitis alérgica. Como que fuera una rinitis alérgica. Ujú. Y el hisopado faríngeo es negativo, o sea que por ahí descartamos nuestro estreptococo, ¿no es cierto? No le han hecho ningún otro examen. Ya saben que los estudios, las proyecciones para ver los senos paranasales y frontales no son necesarias, ¿sí? Aunque estén aquí, y que la tomografía la reservamos solamente para pacientes con complicaciones, ¿sí? Celulitis orbitaria, meningitis y otras infecciones más. Doménica, dime. Yo tenía una pregunta. Con lo de la tomografía, es el gold estándar, pero como la paciente es muy pequeña para recibir radiación a esa escala, ¿se le puede pedir una resonancia en vez de la tomografía? ¿O aún así se le pediría una tomografía si fuera con complicaciones? Se hacen tomografías igual a esos niños. Si yo pienso en una complicación, tiene que ser una tomografía. La resonancia te va a permitir ver, pero el gol estándar es la tomografía. Si podrías hacerle tal vez, pero aunque yo no he visto sinusitis en tomografías. Perdón, en resonancias. Pero en la tomografía sí se ve muy clarita la sinusitis. Cuando es el caso. Ya les digo, no le van a pedir ustedes a todos los pacientes, solo en los pacientes complicados o en los pacientes que ya tengan una sinusitis crónica, y eso ya lo pide el otorrinolaringólogo. ¿Ok? Joel. Aguilar. Sí, Doc. Ahorita que mencionó lo de la resonancia magnética, bueno, yo había encontrado que solo se podría hacer, bueno, en caso de sinusitis, si pensamos en causas tumorales, más bien, no O sea, otras causas, no, porque, lo- o sea, puede haber un proceso inflamatorio como tal. Como usted mencionó, es mejor la tomografía, obviamente, pero si se utilizaría resonancia magnética sería más preciso para causas tumorales. Claro, o sea, no lo hago para encontrar la sinusitis, lo hago por el tumor, ¿sí? Lo hago para ver hasta dónde se extiende ese tumor y lo hago para ver en dónde está enraizado y todo lo demás. Entonces, eso le digo, cada estudio, por menos de imagen, ustedes tienen que saber por qué y para qué lo piden y qué es lo que piensan encontrar en él. No es pedir por pedir, ¿sí? No es que le pido la tomografía, la resonancia, el eco y la radiografía y ahí veo lo que sale. No es así como se juega en medicina, ¿sí? Entonces ustedes lo piden por algo, por lo que ustedes necesitan saber. Entonces, con los hallazgos, tomando en cuenta que esa radiografía no es de nuestro paciente, ¿qué diagnóstico le damos? Diana. Tendría un resfriado común complicado con la otitis media aguda en fase temprana con sinusitis y amigdalitis. Alejandra. Doc, una pregunta, o sea, ahorita que mi compañera dijo eso de amigdalitis, ¿le podríamos asociar como un diagnóstico a eso o le podríamos simplemente asociar a la amigdalitis dentro de lo que tiene el resfriado? Porque como está con un proceso, o sea, inflamatorio por la enfermedad misma, no le asociaríamos también a la amigdalitis ahí. A ver, vamos por partes. Yo sé que es complicado, no entiendo muy bien esta parte de los casos clínicos, más bien, qué es lo que nos tratan de decir en el caso clínico, porque obviamente nuestro paciente no tiene una clínica de una sinusitis, ¿no es cierto? ¿O sí? Es que ahí va su análisis. ¿Tiene clínica de una sinusitis o no? ¿Cuáles Yo eran las creo que condiciones? no. Ya, no.
porque dice que recién desde hace 5 días presenta los síntomas, ¿no es cierto? Y está con otalgia, y a la otoscopía le encuentro la membrana timpánica roja. ¿Qué es lo que encuentro yo en la orofaringe? Decía que estaba eritematosa. ¿Y eritematosa es suficiente para diagnosticar amigdalitis? No, tendría que ¿Y a ver qué con edad el se niño. presentaba la amigdalitis? En preescolares. A ¿Y partir de este, los niño 3 años. ¿Y este niño es un preescolar de 3 años? No. Entonces, analicen bien sus hipótesis. Vean O sea, bien. Doc, en vez de amigdalitis, lo pudiera ser que tiene los ganglios, un ganglio inflamado por el proceso infeccioso que está teniendo, más no es una amígdala. A ver, ¿en dónde está tu ganglio No, inflamado? o sea, es lo que yo le deduzco, porque si están las amígdalas hipertróficas, sí se pudiera hablar de amigdalitis, sin embargo, pero no tiene clínica. ya. O sea, no sería una amigdalitis como tal, Como sino tal, sería que es un exactamente. ganglio, no una amígdala. Sí, puedes tener tus amígdalas, nos dice amígdalas hipertróficas. La verdad es que es muy difícil ver amígdalas hipertróficas en una edad pequeña. Pero esto nos dice el cuadro clínico, esto nos dice el caso como tal. Pero es difícil que tenga todo junto, todo ahí, amigdalitis y también la otitis. Sí se puede presentar, muchas veces la amigdalitis te da un dolor referido hacia el tímpano y es muy difícil ver si es que es la amigdalitis o si es la otitis la que está molestando, porque realmente duele toda esta zona, al niño le duele todo, le molesta todo, entonces como es malo para definir el dolor, él refiere el dolor acá cuando el dolor empieza es acá, ¿ok? Joel, dime. O sea, yo creo que solo nos quedaríamos con el resfriado común y la otitis media aguda. Y lo que dijo Dome, entonces las amígdalas hipertróficas serían secundario a la infección vírica que tendría el paciente, en este caso por el resfriado común. Entonces, Diana. Doc, y esa, o sea, por ejemplo, la faringitis, por lo que tiene la orofaringe irritada, también sería como parte del resfriado común. No se la pondría parte del diagnóstico, sino que entra dentro de ese diagnóstico. Es lo que yo creo. Entra dentro del cuadro de un paciente con un resfriado común. Ustedes le van a ver la orofaringe roja. Sí se la van a ver. Y las membranas timpánicas también pueden estar un poco rojas. Inclusive puede haber un exudado ahí, como unas burbujitas de agua en el oído medio. Pero de agua, no de pus. Ni está bombado, ni está tenso, ¿sí? Entonces, eso vemos en el resfriado común, porque acuérdense que el resfriado común es una rinofaringitis aguda, es una inflamación de la vía aérea superior. Y esa inflamación de la vía aérea superior, pues la vemos. Pero ¿cuál es la clínica de nuestro resfriado común? Es que el resfriado común mejora solito con el tiempo. O sea, no necesito dar yo en el resfriado común antibióticos. La fiebre no es demasiado alta y lo que vamos en el resfriado común es que el paciente va hacia mejor. Sin embargo, si yo en el proceso de recuperación tengo alguna complicación, es porque el niño se me ha complicado o con una otitis o con una sinusitis y ahí ya va mi análisis. ¿Cuándo sospecho que es sinusitis? Cuando son más de 10 días de síntomas o que en el periodo que iba mejorando el niño empieza a presentar fiebre. También el criterio de sinusitis es una fiebre que reaparece en el tiempo, es decir, tuvo fiebre al inicio, estuvo mejor 2, 5 días y nuevamente aparece la fiebre, ¿sí? Y recuerden siempre que la sinusitis puede ser una complicación del resfriado común, ¿ok? ¿Alguna otra? Bueno, entonces decimos que es un resfriado común y una otitis media. ¿Cuál es el tratamiento? Perdón, Ariel, dime. O sea, ya manejándolo a nuestro paciente así, o sea, ya con la deducción del caso, o sea, diríamos que en sí nosotros vamos a tener al ser un resfriado común, un manejo mucho más no farmacológico, obviamente sin usar antibióticos, controlando quizás con medios físicos la fiebre y estar pendiente de
o sea, de todos los signos y síntomas asociados a la otitis media aguda, como igual, o sea, informándole a la madre lo que, o sea, lo que podría tener en el caso de que se nos llegase a complicar, como va a ser la otalgia, hipoacusia, supuración aguda que proviene del oído medio. Y en el caso de que ya aparezca alguna de esta sintomatología, obviamente ahí ya entraríamos o sea, con medicamentos, diríamos así, y de igual manera controlar los factores de riesgo para la otitis media aguda, como iba a ser la asistencia a guarderías, exposición o sea, a cambios bruscos de clima, del clima. Entonces, de esa manera, sí, o sea, seríamos abordarlo un poco más un tratamiento no farmacológico por el momento. Ok. Joel. Creo que como tratamiento entonces, como dijo Ariel, sería la hidratación, los lavados nasales con solución salina, el paracetamol con una dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo. La paciente tiene un peso de 10.3, creo, y entonces la dosis para esta paciente sería de 133 miligramos cada 6 a 8 horas de paracetamol. Y no sé si le tendríamos que dar, no estoy seguro, si le tendríamos que dar antibióticos para la otitis media aguda. Ya. Yo sí le daría porque... Sí, amoxicilina. ¿Cuál era la condición para que le diéramos amoxicilina y para que le diéramos amoxicilina clavulánico? ¿Cuándo le doy amoxicilina y cuándo le daba amoxicilina clavulánico? No era por las vacunas, Doc. Exactamente. Y en este niño, ¿le doy amoxicilina o le doy amoxicilina clavulánico? Amoxiclav. Amoxiclav. Porque tiene su esquema de vacunas incompleto. Porque le faltan las vacunas de los 18 meses. ¿Ok? Matthew. Sí, Doc, en este caso hay dos pilares muy importantes. Primero es que tenemos que educarle al cuidador de este niño, decirle cómo va a durar la enfermedad que usualmente y cuáles son los factores para, digamos, de riesgo, o sea, que debería traer, que serían como dificultad de respirar, tragar, una fiebre muy alta. También deberíamos decirle cómo debería hidratarle al paciente para que esté todo correcto y cómo, o sea, que tiene que ser correcta esta hidratación y también tiene que ser tibio. Y el segundo pilar sería la prevención. Decirle cómo prevenir este tipo de enfermedades al lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la boca, la nariz y los ojos. Como los compañeros acaban de decir, también las inmunizaciones, aunque estas no van a prevenir otro resfriado común, sin embargo, estas vacunas van a prevenir otras enfermedades que se parecen al resfriado común. Perfecto. Jocelyn. No, tengo una pregunta. Bueno, en el caso de que, por ejemplo, la mamá venga a la consulta y nos diga si es que le puede, o si es que le puso o le puede poner, porque se ha escuchado que le ponen como remedio casero las gotitas de la leche materna desde el seno directo en el oído. O sea, ¿cómo decirle que está mal o cómo abordamos a la mamá para que no se sienta ella mal? Sí, bueno, primero tienen que decirle que la leche materna es para alimentar al bebé, no cura nada más, ¿sí? La leche materna es un milagro para el bebé, es una cosa increíble, le ayuda en tantas cosas, pues va a evitar las otitis medias, sobre todo si el paciente lacta, aunque sea los primeros 4 meses de vida. Va a evitar que tenga diabetes, hipertensión, obesidad, depresión, todo eso te va a quitar la lactancia materna. Sin embargo, sí hay que decirle a la mamá que no es correcto administrar las gotitas en el oído, puesto que pues la leche materna es para la alimentación, ¿no? ¿Qué va a hacer esas gotas en el oído? No tienen un poder antiinflamatorio, ni tienen un poder antibiótico, y lo que podríamos hacer es empeorarlas. No solamente las ponen en el oído, también las ponen en la nariz, y no es correcto. ¿Sí? No es correcto, es como, bueno, pues pónganse ustedes, inténtense poner leche, aunque sea materna, en el oído o en la nariz. No va a ser algo agradable, ¿sí? Y si no es agradable para uno, ¿por qué va a ser agradable para el bebé recién nacido? Entonces, no es correcto administrar leche materna y es una indicación que ustedes deben de darle a la madre en su primera consulta cuando vean a un lactante menor.
Cuando ustedes vean en su consulta a un paciente pediátrico y vienen, dice, vengo para mi primera consulta, para decirle, ustedes díganle hasta lo que no tienen que, no puede darle agua de orégano, no puede darle agua de anís, no tiene que darle ningún tipo de aguas, no hay ningún remedio casero que pueda administrarle a su bebé, tampoco puede administrarle gotitas de leche ni en el oído, ni en la nariz. La leche es solo para la boca, para ningún otro orificio en el paciente, ¿ok? Esas son cosas que ustedes tienen que explicarles muy bien, porque si es un problema que tenemos. La otra es que les saben poner el periódico envuelto con fuego y todo lo demás. Lo que tratan de hacer es sacar la humedad del oído, pero no es correcto. Sí está indicado el calentar el oído con un pañuelito, se plancha y se coloca un poquito así y eso calma el dolor, sí. El calor local sí calma el dolor, pero hay que hacerlo con mucho cuidado y no necesitas una llama ahí con periódico y esas cosas que suelen hacer. ¿Ok? No es nada bueno que le administren leche ni en el oído ni en la nariz. ¿Ok? Joel. Sí, como mencionaron mis compañeros, el tratamiento prácticamente va a ser analgésico y antibiótico. En la analgesia, el paracetamol, 15 miligramos kilogramo dosis cada 4 o 6 horas, y el ibuprofeno a 10 miligramos kilogramo dosis cada 6 horas. Bueno, y en cuanto al antibiótico, como habíamos mencionado, amoxicilina y más ácido clavulónico, pero a dosis altas, ¿no? Aquí dice una proporción de 8:1 de 80 miligramos kilogramo de peso. 80 miligramos kilogramo. Acuérdense que la amoxicilina es día la dosis y eso lo reparten ustedes en 2 a 3 dosis, mientras que el paracetamol es kilogramo dosis. Es decir, cada que yo le doy una dosis le voy a dar de 10 a 15 o el ibuprofeno de 5 a 10 dosis, ¿sí? Generalmente el ibuprofeno usamos 10 miligramos kilodosis, 10 miligramos kilodosis. Y el paracetamol, si usamos 10 a 15 miligramos, eso va a depender de qué es lo que estoy tratando, ¿no es cierto? Denis. Alguna pregunta. ¿Y en nuestro paciente podríamos darle suplementos de zinc? Sí podríamos darle. Sí podríamos usar suplementos de zinc, aunque el zinc lo usamos en procesos agudos, sobre todo de infecciones intestinales, como diarreas o como daño intestinal, ahí usamos mucho más el zinc. Pero daño no le va a hacer y va a ser bueno que tenga un suplemento de zinc, ¿sí? Adrián. Doc, ¿y se puede dar tratamiento para la congestión nasal? Porque sí que se puede hacer el tratamiento postural, que es colocarle en decúbito prono o decúbito lateral. ¿Ya? O también lavados nasales con suero fisiológico. El lavado nasal sí está bien estudiado y bien aceptado, pero el drenaje postural, que era golpearles, irles golpeando así, ¿a ese te refieres? No, solo mencionaba que se pone en decúbito prono. Ya, bueno, la posición prona sí es de mucha ayuda, la verdad sí ayuda, porque es como que el pulmón está completamente libre y las vías respiratorias empiezan a drenar. Entonces, sí podrías usar esa posición prona y el lavado nasal. Siempre recuerden que los niños pequeños no pueden dormir boca abajo, no pueden dormir boca abajo. Es mucho el riesgo, puede haber muerte súbita del recién nacido. Los niños deben dormir boca arriba, no boca abajo, ¿ok? Eso también tienen que recordarlo siempre. Entonces, sí estamos como que un poco claros en cuanto a este caso clínico, ¿sí? Recuerden que hay la sinusitis, recuerden que hay la otitis, que sus diagnósticos son básicamente clínicos, que el resfriado común también es un diagnóstico clínico, que en quien le pedimos los exámenes complementarios, en los que nosotros sospechamos complicaciones o en los que ya pienso una rinitis alérgica o en los que pienso inclusive en una amigdalitis que sea muy evidente. Yo podría empezar directamente el tratamiento antibiótico. ¿Quién era el principal causante de la amigdalitis? El streptococo beta hemolítico de grupo A. Perfecto. Entonces, esas son las cosas que más o menos necesitamos tener presentes.
Era el principal causante. Sí hay otros gérmenes que pueden causarla, pero el principal va a ser el estreptococo betamolítico del grupo A, que se presenta a partir de los 3 años de edad. Entonces, chicos, vamos a dar la prueba de este caso para terminar de cerrarlo y abrir el siguiente, ¿ya? Denme un segundo, déjenme dejar de compartir aquí. Y vamos a activar el otro. Ok, por favor, ingresemos al Sócrates. Entramos a la sala Pedia 001. Primero apellidos, luego nombres. Los 2 apellidos y luego los nombres, por favor. Doc, podemos empezar en 2 minutos porque se me caló la computadora. Ya. No, que trata de ingresar para que terminemos todos ahí. Ya, gracias. Doc, ¿cómo era el nombre de la sala? Pedia, pediatría, llegas hasta la nomás, Pedia 001. En lo posible traten de tener la cámara prendida mientras estamos dando la prueba, ¿ya? Bueno, debería ser siempre, ¿no? Pero pues en la prueba es más importante. Porque estoy tratando de cambiarme de dispositivo para prender la cámara mismo. No hay problema, ya. Yo les entiendo que a veces el internet nos falla, pero traten de hacerlo, por favor, con la cámara prendida, ¿ya? Doc, ahorita me cambié de dispositivo, pero no se me abre. ¿Cuál era el número? Perdón, ¿puedes repetirme? Ay, que me cambié de dispositivo, pero ¿cuál era el número? Sabes que tenemos un poco de problemas. Mejor escríbeme si es posible. Ya.
apagado el este. Ya. Perdónenme, chicos, yo hablando y hablando y he estado con el micrófono apagado. Me falta su compañera Dani García. Perdón, su compañero, Dani García. No, yo ya di el examen. ¿Y por qué no me sale en el...? Lo que pasa es que como estoy mal el internet, Doc, se me salió como 2 veces del examen, pero di uno una vez. Y ya le ya lo encontré. Lo que pasa es que has puesto primero el nombre. Ajá. Ya. Esa es la razón. Ok, ahí sí estamos bien. Ya, esa era la duda que tenía. Por un lado, por el otro lado. A ver. Exportar. Ya. ¿Algún problema con las preguntas? La última pregunta obviamente se va a calificar de manera manual. ¿Alguna duda con las preguntas? Nada. Ok. Entonces avancemos porque sí estamos un poquito atrasados. Vamos a ver el siguiente caso, que es el caso de tos crónica, ¿ya? Ok, ayúdenme por favor con el enunciado del caso. Madre de Juan, de 8 años de edad, consulta por presentar tos que inicia hace 1 año y empeora hace 2 meses. Se caracteriza por ser productiva, moviliza secreciones en ocasiones, produce vómitos de flema. La tos se exacerba por la noche al acostarse y ocasiona despertar nocturno, acompañada de sensación de falta de aire y sonidos en el pecho, como silbidos. Durante el día obliga al niño a realizar reposo cuando juega. Estos cuadros inician con síntomas nasales caracterizados por estornudos, secreción nasal amarillenta, obstrucción nasal y prurito. Se han repetido por 3 ocasiones en este periodo, además de 2 internaciones por exacerbación de cuadros, el último con diagnóstico de broncoespasmo hace 1 mes, tratado con nebulizaciones de ambroxol, salbutamol y corticoide. Se encuentra en uso de salbutamol cada 12 horas sin casos de exacerbación de la tos o falta de aire. Ok. Antecedentes personales, los prenatales, 1 de 3 hijos, Controles prenatales. Controles prenatales normales, cesárea por DCP, peso 2.900 gramos, talla 49 centímetros, perímetro cefálico 35, postnatales, controles pediátricos cada mes durante el primer año de vida, alimentación, leche materna hasta los 6 meses, ingreso de lácteos a los 9 meses, eliminaciones normales. Antecedentes patológicos personales, dermatitis atópica a los 6 meses, EDA, enfermedad diarreica aguda a los 9 meses, hospitalizado 2 veces por crisis de broncoespasmo. Antecedentes patológicos familiares, madre con asma, hermano con rinitis alérgica, abuelo tosedor frecuente sin diagnóstico y padre fumador. Padre 36 años, ingeniero agrícola, madre 34 años, modista. Viven en casa propia, primer piso, animales domésticos dentro de casa, humedad, poca ventilación. Al examen físico, saturación 96%, frecuencia respiratoria de 25, pulso de 88, estatura 129, peso 29 kilogramos. ¿Qué es PEF? ¿Qué es PEF? Ok, luego vamos a averiguar qué es PEF. Me van a decir lo que es la PEF. 80 litros por minuto. Paciente pálido, ojeroso, consciente, orofaringe, secreción retrofaringea verdosa, nariz mucosa nasal pálida, cornetes inferiores hipertróficos, obstruye 3/4 partes del derecho y el 100% del izquierdo, secreción verdosa. Otoscopía, membranas brillantes, tórax, sibilancias inspiratorias y expiratorias difusas, corazón, sonidos cardíacos rítmicos, frecuencia cardíaca 88 por minutos, abdomen normal. Faltó el examen neurológico elemental. Normal, examen neurológico normal. Ya. Entonces, este es más o menos nuestro caso clínico, ¿no es cierto? Ya. Discúlpenme, chicos, yo pensé que con ustedes ya habíamos visto este de tos crónica. Entonces, ahí hay algunas cosas que nos faltaban de saber, ¿no? Entonces, primero,
Términos desconocidos o necesidades de aprendizaje. Doménica. Lo del PEF, que es el flujo de expiratorio máximo, que es cuánta es la capacidad que tiene una persona para exhalar en un como máximo esfuerzo. Ya, entonces eso sí lo vamos a poner como una necesidad de aprendizaje, ¿sí? Porque no es algo que lo tenemos como muy presente, ¿sí? Este PEF. ¿Y qué quiere decir este 80 litros por minuto? Eso es normal, está bajo, está alto, todo eso necesitamos saber, ¿ok? En cuanto a la PEF. Muy bien, en esta parte no tenemos ninguna necesidad de aprendizaje, ¿o sí? A ver, dice que la madre de Juan de 8 años de edad, primero la edad, ¿no? Este niño es de 8 años de edad. Ok, consulta por presentar tos que inicia hace un año, y empeora hace 2 meses. Se caracteriza por ser productiva, moviliza secreciones, en ocasiones produce vómito de flema. La tos se exacerba por la noche al acostarse y ocasiona despertar nocturno. Está acompañada de sensación de falta de aire y sonidos en el pecho, como que silban, silbidos. Durante el día obliga al niño a realizar reposo cuando juega. No puede el niño jugar de largo porque tiene que dejar de jugar por la necesidad o por la falta de aire que esto le produce. Estos cuadros inician con síntomas nasales, caracterizados por estornudos, secreción nasal amarillenta, obstrucción nasal y prurito. Se ha repetido por 3 ocasiones en este periodo, además de 2 internaciones por exacerbación de los cuadros. El último con un diagnóstico de broncoespasmo hace un mes. Tratado con nebulizaciones de ambroxol, salbutamol y corticoide. Se encuentra en uso de salbutamol cada 12 horas y en ocasiones de exacerbación de la tos o falta de aire. Muy bien. ¿Cuándo decimos que una tos era crónica? Salomé. Yo leí que podía ser mayor de 8 semanas, pero en cambio de 4 a 8 se tenía que ver porque podía ser una tos agudizada persistente, entonces teníamos que ver si es que no mejoraba. Hasta 8 semanas, me dices, ¿no es cierto? Sí. Ya. Camila. Doc, yo leí que la tos crónica era de 8 semanas, pero en el adulto, y de ahí se hablaba de tos crónica en los niños cuando era mayor a 4 semanas. Ya. Ok. Diana. Tenemos la tos normal, que vendría hasta las 4 semanas, después la tos prolongada, aguda prolongada, que es de las 4 a las 8 semanas, la persistente más de 8 semanas y la persistente idiopática o en específica, que ya viene con una patología base y sería más de 8 semanas, y la tos persistente secundaria, igual más de 8 semanas, pero ya con una patología base. Esa es una definición que se utiliza bastante en pediatría. Ok. Dani García. Sí, creo que era lo mismo que dijo Dianita. Y también que iba a tener de 7 a 10 infecciones respiratorias en un año, cada niño, aproximadamente. Ya. Ok. Entonces, tenemos un paciente que tiene una tos crónica, ¿no es cierto? Ya vamos a analizar bien lo de la tos y todo lo demás, pero tenemos un paciente con una tos crónica y es productiva. Necesitamos hacer una lista de problemas activos y pasivos de todo este paciente. Entonces, ¿cuáles son nuestros problemas activos?
A ver, Valerie. ¿Dijo los problemas activos? Sí. Ya podría, ahí bueno, empezaría la tos. También puede ser los vómitos de flema, la sensación de falta de aire, que le podemos poner como ya como disnea, las sibilancias que tienen en el pecho. Eso va. Ok. Diana. A ver, también, aparte de esto, tendríamos la tos emetizante, que sería los vómitos con flema. En el cuadro nasal nos dice que tiene estornudos, la secreción nasal amarillenta, la obstrucción nasal, el prurito nasal, tiene taquimia, está pálido, está ojeroso, tiene una secreción retrofaringea verdosa, tiene la mucosa nasal pálida, los cornetes inferiores hipertróficos y las sibilancias. Esos serían los activos. Muy bien. Ahí estamos todos, creo. Joel. No sé si falta como problema activo también el uso de salbutamol cada 12 horas. Que dice se encuentra en uso de salbutamol cada 12 horas y en caso de exacerbación de la tos o falta de aire. Ya. Salomé. También puede ser que, o sea, le obliga al reposo cuando juega y se exacerba por la noche al acostarse. Y ocasiona despertares nocturnos. Ok. Joel. Ya, Doc. Otro problema activo podría ser que nuestro paciente vive en una casa con humedad y poca ventilación. Y bueno, no sé si mencionar lo del examen físico o todavía no, Doc. Ya. ¿Qué te parece, Joel, lo de la casa húmeda? ¿Será que es un problema activo o te iría mejor en factores de riesgo? Como factores de riesgo, Doc. Ya. Entonces ya vamos a ver los factores de riesgo y en los factores de riesgo van la casa húmeda y mal ventilada, ¿no es cierto? Ok. Denis. Otro problema es que, bueno, en el examen físico nuestro paciente está pálido, ojeroso, también en la orofaringe se puede ver secreción retrofaringea verdosa, la nariz está, la mucosa nasal está pálida, los cornetes están hipertróficos, que van a destruir 2 partes del derecho y el 100% del izquierdo. Sería otro problema activo, ¿no? Ok. De ahí todo estaba normal. Ariel. También puede ser un problema activo también que el padre es fumador o le dejamos como factor de riesgo, ¿no? Tú dime, ¿cómo lo ponemos? Porque ustedes ya son... Como problema activo, diría yo. ¿Es un problema activo que el papá sea fumador? ¿Ese es un problema del niño? Ah, no, del niño no. Entonces sería un factor. Ya, vean siempre que el problema activo es lo que él tiene, lo que él presenta, lo que él está teniendo en ese momento. O lo que tiene relación con la enfermedad actual. ¿Sí? Y el que el padre sea fumador no encaja dentro del problema activo, encaja ya dentro de los factores de riesgo. Entonces, padre fumador. Alejandro. Doc, ¿le podría decir los factores de riesgo? Claro. Ya, en factores de riesgo encontré en el caso que el niño tiene dermatitis atópica diagnosticada, la mamá tiene asma, el papá es fumador, el hermano fue diagnosticado con rinitis alérgica, en su casa tiene humedad, mascotas y poca ventilación. Y bueno, alguna bibliografía decía que la introducción de los lácteos de edad temprana podría desarrollar la predisposición de atiopía. Entonces, se le introdujeron los lácteos a los 9 meses, antes del año. Ya. ¿Y cuáles serían, Alejandro, los problemas pasivos? Sería que fue diagnosticado con broncoespasmo hace un mes y que tuvo una enfermedad diarreica a los 9 meses. Ya, entonces, en los pasivos. ¿Y la dermatitis? Eso es un problema activo y un factor de riesgo al mismo tiempo. Y ya.
Estoy de acuerdo con que la dermatitis atópica es como un problema activo, ¿sí? Pero no como un factor de riesgo. Claro que el antecedente de dermatitis atópica te puede dar el diagnóstico al momento, pero los factores de riesgo, bueno, sí podría ser el que haya tenido estos de aquí. Entonces, pasivos me dices que es la enfermedad diarreica aguda a los 9 meses. ¿Qué más? El diagnóstico de broncoespasmo hace un mes. Broncoespasmo hace un mes. Y la dermatitis atópica que sea como un problema más bien como activo, ¿no es cierto? Porque es un diagnóstico que lo tiene en este momento. Ya. ¿Qué otra cosa? Melina. También podríamos tomarle como problema pasivo lo que presentó síntomas nasales en 3 ocasiones anteriores y de igual manera que fue internado en 2 ocasiones previas. Claro. A ver, fue hospitalizado en 2 ocasiones por cuadros similares, decía, ¿no? Sí. Ya. Jocelyn. Sí, al momento en el que dice que él siente los silbidos durante el día y cuando hace actividad, ¿eso no sería también un problema como que ya interfiere en sus actividades diarias? Sí le habíamos puesto como que la dificultad o la disnea interviene en sus actividades diarias. Ajá. En activo, claro, en activo. Ya, ¿algún otro problema que veamos aquí? Salomé. O sea, puede ser un factor de riesgo que el abuelo sea un tosedor frecuente. No, un tosedor crónico, ¿no es cierto? Claro que es un factor de riesgo. Y eso nos toca verle que sí, abuelo tosedor frecuente. Sin diagnóstico. Ese es muy interesante. Dime, Diana. Doc, ¿tendría algo que ver el que la madre sea modista? O sea, por Podría los ser. ácaros, el polo. Podría ser que al cortar la tela se desprenden grandes cantidades de micropartículas y eso podría empeorar los casos. Sí, eso sería como un factor de riesgo, ¿no es cierto? Madre asmática y encima más modista. Ok. Luis. Sí, justo con lo mismo, pero también habría que ver si el lugar de trabajo de la madre es en la propia casa, ¿no? Porque si tiene, no sé, un taller aparte y no le lleva al niño, entonces ya sería diferente a que el taller como tal sea en la misma casa donde esté el niño presente. Podría ser, pero algo llevas a tu casa, ¿no? Pero sí puede ser. No sabemos si es dentro de la casa o fuera de la casa, eso no nos especifica, ¿sí? Y el papá es ingeniero agrícola, entonces también va a trabajar con materiales, ¿no? Especiales. Alejandro. Doc, ¿podría estar el paciente con ligera taquipnia porque tiene frecuencia respiratoria de 25? Y a Ya esta esta edad. es hasta los 22. Sí. El pulso está bien. Ya, y la saturación. También. Muy bien, entonces vamos a lo que nos tocaría ver bien es ese PEF, ¿no? El PEF de 80, para que nos ayude con un diagnóstico. Creo que no tenemos mayores problemas, ¿no es cierto? Hemos puesto todo lo que es del problema activo. Es una cesárea por disociación cefalopélvica con un peso de 2.900, raro porque no está muy grande el paciente, bueno, pero sí tiene un perímetro cefálico de 35. Los controles pediátricos cada mes durante el primer año, la alimentación con leche materna hasta los 6 meses, hasta ahí estamos bien. Ingreso de lácteos a los 9 meses, eliminaciones normales, la dermatitis atópica a los 6 meses, la enfermedad diarreica a los 9 meses y la hospitalización 2 veces por crisis de broncoespasmos, ¿no es cierto?
¿Qué más tenemos? La madre que es asmática, el hermano que es rinítico, el abuelo que es tosedor, sin diagnóstico, el padre que es fumador, ¿sí? Y yo creo que ya tenemos todo nuestro cuadro clínico de nuestros problemas activos, pasivos y nuestros factores de riesgo. Ok, chicos. Entonces, vamos, antes de poner las hipótesis diagnósticas, ¿qué es la tos? Joel. Doc, la tos se puede definir como un mecanismo de defensa, pero también puede ser una alerta o un síntoma de una enfermedad grave de las vías aéreas. Como ya mencioné, es un reflejo fisiológico que va a provocar la salida de aire a gran velocidad y presión, y para liberarlo prácticamente lo que son partículas, secreciones o el broncoespasmo en las vías aéreas. Ya. Diana. Este se va a producir por una activación a nivel del cuarto ventrículo y puede ser activado desde la laringe, la bifurcación traqueal, los bronquios y la pleura. Muy bien. Joel. Ya, entonces la tos también puede ser definida como un reflejo que puede ser voluntario o no voluntario. Es también definido como un acto motor expulsivo que tiene como finalidad la generación de los flujos respiratorios elevados después de una apertura brusca de la glotis. Va a tener su principal función, que es movilizar las secreciones o las partículas que estimulan la inducción de la tos. Ariel. También, además del cuarto ventrículo que iba a hacer que se produzca el reflejo de la tos, también nosotros teníamos zonas secundarias que van a producir este reflejo, como va a ser mediastino, nasofaringe y conducto auditivo. Y también la tos tocaba tener bastante en cuenta, ya que este podría ser el primer signo de alerta ante enfermedades graves como la neumonía. Muy bien. Salomé. Sí, Doc, también leí que podía tener varias fases. Una de ellas es la fase inspiratoria, que se caracterizaba por una inspiración rápida y un cierre glótico. Otra fase de contracción, que los músculos respiratorios se contraen contra la glotis cerrada. Fase de compresión, esta es por la contracción de los músculos abdominales y de los intercostales internos, que van a elevar las presiones intratorácicas. Y por último, la fase expulsiva, que es la eliminación de aire y secreción. Ok. Matthew. Y vamos a tener dos tipos de tos que se pueden dividir, que va a ser la tos específica, que no va a referir a una tos crónica, que se atribuye a una causa fisiológica subyacente. En cambio, también vamos a tener una tos inespecífica, que va a ser una tos crónica, que no va a tener una causa identificable después de una evaluación muy razonable. Y esta muy probablemente va a ser seca y no se van a identificar anomalías en la evaluación inicial. Ok. Adrián. Solo para complementar que en el reflejo de la tos hay algunos receptores. Entonces, por ejemplo, la nariz y senos, y va a ser por el nervio trigémino que se da el reflejo de la tos. Y con la faringe, que también dijeron, pero también hay en pericardio y el diafragma, que por el nervio frénico también va a dar el reflejo de la tos. Igual también hay en el canal auditivo, en el tímpano, y en el esófago y en la pleura, que va a ser por el nervio vago, que va a dar la tos igual. Ok, muy bien. Entonces, esto sí vamos a tomar en las pruebas. Yo juraba que esto lo habíamos visto con ustedes, pero bueno. Bueno, la tos es un reflejo fisiológico complejo. Esa es una parte importante que tienen que saber. El objetivo de la tos es que provoca la salida de aire a gran velocidad y presión. ¿Para qué lo hace? Para liberar nuestro sistema respiratorio, ya sea de partículas, de secreciones o simplemente de un broncoespasmo, ¿sí? Protege el sistema respiratorio de agentes ya sean infecciosos, mecánicos, térmicos o químicos. Ya dijimos que la tos tiene sus tres fases, ¿no es cierto? Una fase inspiratoria, en donde se hace una inspiración profunda y se cierra la glotis.
La fase 2 es como que aumentara la presión después de haber cerrado esa glotis, ¿no es cierto? Se cerró esa glotis y aumenta la presión acá adentro. Entonces, se contraen los músculos respiratorios. De esta forma aumenta la presión en los pulmones. Y la fase 3 es que de forma súbita se abre esta glotis y pues la gran cantidad de aire que está acumulada en los pulmones se libera, produciendo el sonido de la tos. Entonces, obviamente en esta salida brusca de aire, pues libera todo el sistema respiratorio de partículas y de procesos que tengamos aquí. Entonces, ya dijeron la tos, ¿dónde está localizado el reflejo de la tos? En el cuarto ventrículo. Puede ser activado desde muchas partes, como ya lo dijo Adrián también. Inclusive, puede ser activado desde la laringe, desde la bifurcación de la tráquea, desde los bronquios e inclusive desde la pleura. Esto a nivel de la vía respiratoria. Pero también hay zonas reflectogéneas secundarias, como la nasofaringe, el conducto auditivo o el mediastino. Y cualquiera de estas zonas pues pueden hacer que se produzca el reflejo de la tos. Ya lo dijeron bien, entonces la tos puede ser un mecanismo de defensa. En los niños casi siempre es un mecanismo de defensa. La tos no se debe de cortar en el paciente pediátrico, porque lo que van a hacer es que las secreciones bajen y produzcan una neumonía. Pero hay que tener consideración de que también puede ser el primer signo de alarma de una enfermedad potencialmente grave. Ya, entonces habríamos hablado, este es de pediatría integral, ¿sí? ¿Qué es la tos normal? La tos normal es la que se presenta hasta un mes después de una infección respiratoria alta. Es decir, hasta 4 semanas después de una infección respiratoria alta, la tos es normal. Y eso tienen que tenerlo presente, porque muchas veces los mismos médicos nos desesperamos ante la presencia de la tos y empezamos a querer que la tos se termine ya y empezamos a usar medicamentos que no se deberían de usar en la edad pediátrica. La tos aguda prolongada sigue siendo aguda, pero se prolongó hasta las 8 semanas. O es lo que denominamos como una tos subaguda, ¿sí? Entonces, entre 4 y 8 semanas en un niño sano. ¿Cuál es la característica de esta tos? Que esta tos va hacia mejor, no va hacia peor. Es decir, el niño tuvo un proceso respiratorio, por ejemplo, esto podemos ver en neumonías graves. El niño puede continuar tosiendo hasta 2 semanas, hasta 2 meses después, ¿sí? O cuando la infección o la complicación ha sido un poco grave, luego de un proceso agudo, la tos puede prolongarse, normalmente hasta 4 semanas, pero eventualmente puede llegar hasta 8 semanas y eso ser una tos subaguda o una tos aguda prolongada. ¿Qué es una tos persistente o una tos crónica? Es la que dura más de 8 semanas. Toda tos que dure más de 8 semanas ya la denominamos como una tos crónica. Eso quiere decir más de 2 meses, ¿no es cierto? En menores de 14 años. La tos persistente idiopática o inespecífica es que obviamente si es idiopática o es inespecífica es que yo no encuentro cuál es la causa de esa tos. ¿Qué puede pasar? Y la tos específica es que hay una patología. Yo ya sé por qué se produce esa tos crónica. ¿Ok? Entonces estos son conceptos que sí tienen que tenerlos presentes. La tos aguda, la tos crónica, dónde está el reflejo de la tos, qué es la tos, y tener muy en claro que la tos es un mecanismo de defensa, ¿ok? Bueno, aquí hay una parte que me faltó, y sí faltó, que era lo que quería, que era el PEF, no lo encuentro. Yo sé que en algún momento puse el PEF. Ya lo voy a buscar para mañana, ya lo busco. Entonces, doctores, en base a su lista de problemas activos y pasivos, ¿cuál son sus hipótesis diagnósticas? Otra cosa que me faltó de decir, que no sé si lo vimos con ustedes, porque realmente ya me confundí con todos. ¿Qué es la marcha atópica? Denis, ¿sabes algo de la marcha atópica? No, lo iba a decirle de las hipótesis. Ok, ¿qué hipótesis tienes? De acuerdo a la clínica que presenta nuestro paciente, puede ser que esté con asma bronquial. Ya, asma bronquial. Ok. Ariadna, ¿cómo estás? ¿Sabes algo de la marcha atópica?
Sí, lo de la marcha atópica, bueno, en realidad se llama así justo porque es una secuencia de enfermedades alérgicas, entonces por eso es como la marcha atópica, porque va así, va secuencialmente, como la persona, bueno, el paciente lo va presentando. Ya, entonces, yo tenía una imagen de la marcha atópica, pero no la encuentro. Ya, entonces, ¿qué enfermedades están en la marcha atópica? Bueno, vamos a continuar un ratito. Diana, dime. Continúo con las hipótesis, Doc. Sí. Ya. También había pensado que puede ser una rinitis crónica y en este grupo de edad era frecuente el reflujo gastroesofágico. Reflujo gastroesofágico como causa de esta tos. Como causa de la tos, ajá. En la edad escolar. Ok, Catherine. Sí, le iba a decir las enfermedades que se pueden dar en la marcha atópica. A ver. Ya, primero creo que empieza con el eczema, luego viene la alergia alimentaria, la rinitis, la dermatitis atópica y el asma también. Ok, entonces ya vamos a revisar, pero sí me gustaría que para el día de mañana revisemos un poco lo que es el PEF y también lo que es la marcha atópica, ¿ok? Dayan Vinuesa. Doc, yo encontré más enfermedades que se relacionan con la marcha atópica, que es la dermatitis atópica, la rinoconjuntivitis intermitente, la hiperreactividad bronquial, las sibilancias recurrentes, las concentraciones elevadas de IgE en suero, la eosinofilia sanguínea y las antecedentes de alergias de alimentos. Ya, sí. Yo tenía mi imagen de dermatitis. Aquí está una imagen. Ya. Un segundo. Ya. Alejandra. También había otra clasificación donde iba a meter ya lo que es el asma alérgico, aparte de las que dijeron, además de la esofagitis eosinofílica y la conjuntivitis alérgica. A ver, ¿tienes clínica de una conjuntivitis alérgica ahorita? Nada. Y entonces, ¿cómo está esa en la lista de problemas activos? ¿Cómo está en la lista de hipótesis? Me refería a la marcha atópica. Ya. Y esos también. Ajá. Ya. En la marcha atópica. Ya pensé que estábamos dándome hipótesis. Ok. Déjenme ver si he tenido en la misma presentación. No sé por qué no sale. Pero igual sí les va a tocar tos crónica. Sí les va a tocar revisar un poquito de la marcha atópica. Es súper interesante. Y aquí ha estado también Entonces, verán, la marcha atópica, como bien lo dijo Ariana, es una marcha, es como una secuencia de enfermedades o de patologías que se van presentando desde que somos pequeños hasta la edad adulta. No quiere decir que en todo se cumplan todos los síntomas, todas las enfermedades, pero sí se puede presentar. Entonces, hay que tener especial cuidado en la dermatitis atópica o en el eczema. Entonces, el bebé tiene generalmente lesiones dérmicas frecuentes, dermatitis del pañal o eczemas, y esto podría ser la primera manifestación de un niño atópico, ¿sí? Cuando el niño está en edad preescolar, lo que se presenta generalmente son las alergias alimentarias. Pero no sé si ustedes alcanzan a ver que esto va desde aquí hasta por acá, en cuanto a la edad se refiere. Entonces, alergia alimentaria va a producir muchas diarreas y muchas veces son tratados como infecciones intestinales, cuando en realidad lo que el paciente tiene son alergias, ¿ok? En cuanto a la rinitis alérgica, es la verdecita que está acá. Como podemos ver, puede presentarse desde el periodo de lactante hasta la edad adulta. Y esta rinitis alérgica pues también va acompañada. El paciente puede avanzar sí o no hacia un asma, ¿sí? Y el asma ya es una enfermedad pues
más de tipo crónico, ¿sí? Entonces, esta es como la marcha atópica. Dentro de esto, obviamente, puede estar la conjuntivitis alérgica, sí puede estar, porque el niño atópico lo que va a tener es alergia a todo lo que esté en contacto con el medio externo. Entonces, vamos a tener en la piel, vamos a tener en la nariz, vamos a tener en el tubo digestivo, ¿sí? Muchas veces tienen dermatitis seborreica, que es otra característica de la dermatitis atópica, ¿sí? Y que va avanzando en esta marcha atópica. Lo que nos quiere decir es que este paciente es alérgico y que esa alergia se presenta, tiene diferentes manifestaciones según la edad. Muchas veces los papás nos dicen, pero yo quiero saber a qué es alérgico, doctora. Si mi hijo es alérgico, uno le dice, mire, su niño tiene rinitis alérgica. Ah, ya, doctora, ¿a qué? ¿A qué es alérgico mi hijo? Su hijo es alérgico a muchísimas cosas en el mundo. No es a una cosa en específica, es su condición de atopía, es su condición de alérgico, lo que hace que él desarrolle alergia a muchas cosas. Si yo le hago el estudio aquí en Ecuador, pues voy a encontrar un grupo de alergenos. Pero si este paciente se va a vivir a, qué sé yo, a Canadá, allá va a encontrar otros alergenos que produzcan alergia. No es a qué es alérgico, es su condición la que es atópico. Es atópico y eso hace que tenga alergia a muchas cosas. Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a la marcha atópica, pero sí lo vamos a revisar el día de mañana. ¿Ok? Vamos a dejar de compartirles. Ahora sí, dentro de todo esto, ¿qué otra hipótesis diagnósticas vamos a tener? Tenemos asma, rinitis, reflujo gastroesofágico como causa de la tos. Diana. También podríamos ponerle por la cronicidad la tosferina. La tosferina. Ajá, puede estar en una fase, o sea, puede estar en una fase catarral o de inicio. Ya, vamos a ver la tosferina cómo es y en qué edades también se presentan. Bueno, ¿qué otra causa de tos crónica podemos tener? ¿Qué otras causas de tos crónica tenemos? Asma, rinitis, reflujo gastroesofágico y tosferina, nada más. Como países en vías de desarrollo, ¿qué otra patología ustedes consideran que tenemos como tos crónica? Tos crónica tuberculosis. Y productiva. Más de 2 semanas, tuberculosis, ¿sí? Tos crónica y productiva, más de 2 semanas, piensen en tuberculosis. ¿Por qué el paciente tiene algún factor de riesgo para hacer tuberculosis? Sí, el abuelo con tos crónica también. Sí, ¿no es cierto? Entonces, la tuberculosis podría ser otra hipótesis diagnóstica en un paciente que presenta tos. Claro que nos faltan otras sintomatologías, porque nos falta la fiebre, que se da sobre todo en fiebre nocturna, la sudoración, la pérdida de peso. Todo eso suele acompañar mucho al paciente con tuberculosis. Pero no podemos dejarla de lado, ¿sí? En la rural muchas veces encontramos a pacientes con tuberculosis y quienes lo encuentran son ustedes, ¿sí? ¿Por qué se ríen tanto? ¿Qué es lo que sucede? Doménica. Puede ser también la hipótesis de tabaquismo pasivo por el papá fumador. Pero ese tabaquismo te debería de dar un diagnóstico. Sí, o sea, tal vez bronquiectasias. Me podrías decir bronquitis crónica, ¿sí me entiendes? Como causa de la tos crónica ocasionada por el tabaco del papá. Pero tiene que ir en un diagnóstico. No puedo decirle, por ser un fumador pasivo, es un tosedor crónico. Habría que darle un diagnóstico de base. A ver, Dayan. ¿Podría ser la bronquitis bacteriana prolongada? Justo en la edad que es de nuestro paciente. Ya, ok. Lo que nos va a tocar es revisar pues todos estos temas. No se olviden de la marcha tópica, el asma,
es un tema bastante amplio porque nos toca ver también espirometría, ¿sí? Y todo eso sí está bastante extenso. La rinitis crónica, bueno, del reflujo gastroesofágico, lo revisamos, la tosferina, tuberculosis, que podemos verlo de una manera rápida porque también es un tema bastante extenso, y la bronquitis bacteriana prolongada. Esas serían como nuestras hipótesis diagnósticas para revisar el día de mañana, ¿verdad? Ok. Entonces déjenme ver si ya de una vez empezamos un poquito con lo que sería el asma. Muy bien, ¿alguien tiene la idea de lo que sería el asma? La parte de la tos. ¿Qué es el asma? Alejandro. Era una enfermedad bastante según había visto. Es un conjunto de síntomas, pero que todos tendrían que ver con una enfermedad de las vías respiratorias que es dada por una inflamación crónica, en el cual interfieren algunos mediadores de inflamación. Y esta está condicionada por factores genéticos, sí o sí, y que básicamente se basa en episodios recurrentes de la hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable del flujo aéreo, que podría ser reversible o sea, parcialmente reversible o reversible totalmente con algún medicamento. Ya. Dani García. Sí, es una enfermedad crónica, ¿no? Que se provoca en las vías respiratorias de los pulmones. Estas se van a hinchar, se estrechan y esto sí va a dificultar lo que es la respiración del paciente, presentándose como sibilancias, falta de aliento, opresión en el pecho y tos. Y bueno, las causas, como ya mencionó Alejandro, van a ser genéticas y también dadas por algunos alérgenos, como el polen, los ácaros, el moho o la caspa de los animales. Y eso. Ya. Catherine. También que, digamos, hay diferentes fenotipos y también se pueden, digamos que se podría decir fenotipo según la edad del paciente, porque decía que en los lactantes hay fenotipos que tienen buen pronóstico, mientras que ya en niños de edad preescolar también se lo puede clasificar según un fenotipo, digamos, que tenga sibilancias y ya tiene un pronóstico con mayor o menor probabilidad de desarrollar un asma cuando ya esté adulto el niño. Y aquí ya se utilizan criterios de predicción para asma como criterios mayores y criterios menores. Los mayores sería que haya un diagnóstico médico de asma en alguno de los dos padres. También si hay diagnóstico médico de eczema atópico y si tiene sensibilización a algún alérgeno al niño. Y en los criterios menores es que tenga sibilancias no relacionadas con episodios de algún resfrío, que en el examen de biometría tenga eosinofilia en la sangre periférica mayor o igual al 4%. También que haya presencia de rinitis alérgica diagnosticada por un médico a los 2 o 3 años, que estaría en la edad de nuestro paciente más o menos. Y también que tenga alergia alimentaria, como por ejemplo alergia a leche o a huevos o a frutos secos. Ok. Matthew. En cuanto a la epidemiología, nos dice que esta enfermedad ha ido aumentando con el paso de los años. Nos dice que había un aumento drástico entre 1980 y en los 90, un poco más lento hasta el 2000, y a partir de entonces ya ha habido como una meseta, un par. Nos dice que aproximadamente el 7.5% de los niños tienen asma en un estudio que se hizo en el 2018. Ya. Camila.
Ya, también era que el seguimiento, o sea, que era importante que se hicieran estudios con seguimientos a largo plazo de los niños entre 7 y 10 años. Y aquí se vio que el asma grave, cuando el niño tiene un asma grave durante sus primeros años escolares, también va a tener un asma más grave en su edad adulta. Los niños con síntomas, o sea, los sintomáticos, o sea, los que tienen síntomas moderados van a presentar en su edad adulta lo que es un asma moderada e incluso la remisión de los síntomas. También que los niños que presentan episodios de disneas durante los primeros 3 años de vida van a persistir más allá de los 6 años, que van a tener niveles significativamente inferiores en lo que va a ser la función pulmonar. También decía que era importante que, o sea, que a los niños se les valore con periodos intercrisis. Entonces, es decir, que van a tener periodos sintomáticos y periodos asintomáticos. Entonces, aquí tenían que ver lo que era la tolerancia al ejercicio y la necesidad de medicina ocasional. Entonces, que era muy importante saber que no todos los niños van a tener como que crisis periódicas, sino que también van a tener periodos en los que no van a tener estas crisis. Entonces, que aquí teníamos que saber cuándo se debe medicar al niño y cuándo no. Ok. Dayan. Ya, entonces en la fisiopatogenia, el asma es un proceso inflamatorio crónico que va a condicionar la resistencia al flujo aéreo de las vías respiratorias. Entonces, aquí existen algunas moléculas que son importantes que participan en el proceso de inflamación del asma, que va a ser la cis-leucotrienos, que son unos potentes broncoconstrictores que van liberados por los principalmente mastocitos y por los eosinófilos. Después tenemos la inmunoglobulina E, que es el anticuerpo responsable de la activación y de la reacción alérgica, que se va a unir a la superficie celular mediante el receptor de alta afinidad presente principalmente en los mastocitos, en los basófilos, en las células dendríticas y en los eosinófilos. Después tenemos las citocinas que van a dirigir y modificar la respuesta inflamatoria del asma y también va a determinar la gravedad. Las más importantes son las que van a ser como liberadas por los linfocitos TH2, que va a ser la interleucina 5 y que va a promover la activación de los eosinófilos. La 4, que es la necesaria para la diferenciación de los linfocitos TH2, y la interleucina 13, que es importante para poder hacer la síntesis de la inmunoglobulina E. Y las quimiosinas, que son expresadas por las células epiteliales y son importantes para el reclutamiento que va a haber en de las células inflamatorias en la vía aérea. Ok. El más evitable. Asimismo, otro factor de riesgo iba a ser la obesidad y el tipo de la dieta. Esto de aquí se iba a relacionar más que nada con la gravedad de la asma. Y también había un factor de riesgo que era el régimen de vida occidental, más que nada por la higiene, porque mencionaba que la reducción de los estímulos antigénicos propios del ambiente en el niño pequeño hace que se impida la adecuada maduración del sistema inmune y que haya una desviación de la respuesta de tipo TH2, que son justo las enfermedades alérgicas. Y de ahí también teníamos como factores de riesgo ya como los alérgenos propiamente dichos, entonces el frío, el polvo, los animales y ya.
Ok. Luis. Para complementar un poquito con la epidemiología aquí en Ecuador, entonces se ha visto que la prevalencia general del asma es del 10.9% de la población. Y bueno, de este 10.9% se ha visto que el 55% en edad infantil, en edad escolar, reportaron tener ausentismo escolar, mientras que en los adultos el 37% reportó tener ausentismo laboral. Entonces esto, bueno, nos decía, es un estudio que se llama el estudio ERLA, que demuestra que el asma sí repercute o sea, socialmente, en pocas palabras. O sea, interfiere en la calidad de vida del paciente. Eso sería, ¿ya? Jocelyn. Ha sido un poco como para aumentar en lo que ya nos dijo Ari, es que, por ejemplo, me pareció interesante que en los factores que son ambientales, hablaba de que el polvo, los ácaros, o sea, esta polución iba a ser dependiente del grado de exposición y que todavía no se encuentra como que un estudio que nos diga que si es que el niño está expuesto tempranamente a la pelusa de animales, que sea un gato o un perro, va a tener como que menos predisposición a generar el asma. Aún no está como que verificado. Y también otra cosa importante que decía que la prevalencia va a ser menor en los niños que viven en medios rurales, porque porque se relaciona con la presencia de las endotoxinas que están en ese medio ambiente, a diferencia de un niño que vive en una zona urbana. Ok. Muy bien, entonces hemos visto así rápidamente un poco del asma. Sí necesitamos revisar un poco más el día de mañana, pero pues lo real es que es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea inferior. Esa es una parte importante. ¿Sí? Como podemos ver hay un edema. Si ven como esto de aquí está finito y como acá está totalmente grueso. Miren como la luz acá es grandota y acá está completamente estrecha. Aquí me faltaría la secreción bronquial, que es muy característico también del asma. Hay una gran secreción bronquial. Vamos a ver un poco la parte histopatológica también, que es importantísima. Si ustedes ven aquí es como un cordoncito por ahí que tiene una cintita, pero miren acá cómo está, como si fuera un cordón umbilical. Todo esto inflamado y todo esto y es real, así es como se debería el bronquio, ¿no? Entonces el día de mañana pues ya vamos a ver cómo es la fisiopatología o cómo es la histología también. Miren, aquí está un asma bronquial de una manera, miren cómo hay un edema, si ven cómo hay la mucosa también está más inflamada y está la secreción. Teníamos otra imagen, déjenme ver si aquí está. Entonces miren, en la fisiopatología, si ven como el epitelio de una vía aérea normal, miren cómo está uniforme, hay unas pocas células, hay unas pocas glándulas, si ven, el cartílago está bien y miren el músculo liso como está finito. Pero en el momento en que hay un asma, miren cómo aumentan las células caliciformes, ¿sí? Si ven como el epitelio ya no se vuelve, ya no está uniforme como en esta parte, sino que aumenta una gran cantidad de células caliciformes, lo que obviamente produce una gran cantidad de moco y la presencia de eosinófilos en ese moco. Miren la membrana basal como es finita y miren acá como está súper gruesa. Hay un edema de la membrana basal. La lámina propia tiene unos escasos macrófagos por acá, ¿sí? Miren acá cómo está totalmente poblada de macrófagos, de mastocitos, de eosinófilos, de neutrófilos, de linfocitos. Entonces hay un infiltrado linfocitario en toda esta zona. El músculo liso, miren cómo el músculo liso es finito y acá cómo se ensancha. No solamente hay hipertrofia, sino que hay hiperplasia de todo este músculo. Si ven, hay una mayor cantidad de células. Y las glándulas también, miren, son unas pocas glándulas en la submucosa y acá como está completamente poblado. Entonces todo esto, bueno, vamos a revisar un poquito el día de mañana, ¿sí? Por el estudio del asma. El asma es una patología que sí nos toca revisarla bien y que es bastante extensa también, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer el día de mañana. Vamos a revisar nuestras hipótesis diagnósticas para ver si continuamos con nuestro diagnóstico definitivo en este paciente. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas?
No, Doc. No, entonces nos vemos el día de mañana, ¿ok? Mañana, Doc, gracias. Gracias, Doc. Hasta luego, chicos, pasen bien.